Y hoy voy a compartir una palabra. Le decía a Eduardo, voy a empezar como una miniserie, pero voy a hablar de las iglesias del Apocalipsis. Precisamente porque en una de las cosas, de hecho, creo que nos libramos de este próximo viaje porque por el tema de Israel, de cómo está, ya no se va a hacer el viaje que íbamos a tener del 20 de noviembre al 3 de diciembre. Y ahí había preparado las 7 iglesias, porque íbamos a ir a visitar, además de Israel, las 7 iglesias en Turquía. Pero quiero compartir este tema con ustedes y empezando por la primera carta, que es a la iglesia de Éfeso. Y leo el texto en Apocalipsis 2. Apocalipsis, quiero decirle, no es un libro para temer, porque mucha gente le dice el libro que le tienen miedo. No, Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro que el Señor Jesús revela, porque eso significa Apocalipsis, revelación, descorrer ese velo que nosotros, si Dios no nos hubiese dejado saber, no lo podríamos saber por nosotros mismos. Y el Apocalipsis, Dios se hace ver para decirle a la iglesia, precisamente, a través del apóstol Juan, que Él había triunfado, que todo lo que había dicho de su ministerio se cumplía y se cumpliría en su segunda venida. Es un mensaje de esperanza, que a veces no entendemos por la manera en que está escrito. Se escribió por ahí en el año 95 después de Cristo, donde ya fluía mucho el texto apocalíptico. Entonces había muchos simbolismos dentro del texto, pero en realidad es un mensaje de victoria. Un mensaje que a la iglesia nos tendríamos que quedar con esta perla. Dios es soberano, Dios es rey, Dios venció y Dios va a volver. El Señor Jesús va a volver. Entonces abordemos estas cartas Apocalipsis, porque Dios habla también. Y tuvo que hacer algunos pequeños ajustes a esas 7 iglesias, que están todas en Turquía, lo que hoy es la Turquía de hoy, que era Anatolia, Capadocia, iglesia donde estuvo Pedro, donde estuvo Juan, donde estuvo Pablo, en el norte de la Palestina. Y el Señor tuvo que hacer pequeños ajustes, que siguen vigentes hasta hoy, porque siempre que haya iglesia, va a haber hombres, porque el hombre es la iglesia, el ser humano es la iglesia. Y el hombre a veces se equivoca, el hombre a veces está buscando cosas. Después le voy a contar un poco de las charlas, las tertulias que hacíamos en estos cruceros, porque estos cruceros eran cruceros de descanso, pero teníamos 2 horas por las noches, donde todo el grupo se juntaba y le dábamos lugar a preguntas y respuestas abiertas sobre la Biblia. Entonces, el Señor escribe en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, temo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tú tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y cierra la carta diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu con mayúsculas, es Jesús hablando, el Espíritu Santo. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Gloria al Señor. Esta serie de cartas comienza desde Apocalipsis 2:1 a Apocalipsis 3:22 con mensajes proféticos para las iglesias, 7 iglesias que tenían un candelabro cada uno. ¿Qué es el candelabro? La presencia del Señor. El candelabro es
el símbolo de que Dios estaba allí en esas iglesias. Cristo mismo, resucitado, victorioso, se dirige a cada una de esas iglesias que estaban sufriendo martirio, acababan de pasar por la destrucción 20 años antes de la ciudad de Jerusalén. Eran martirizados en el Coliseo, tirados a las bestias, aserrados. Estaban pasando tiempos difíciles, gente viviendo en las catacumbas, hermanos que estaban pagando el precio de su fe. Y entonces aparece el Señor de la historia, que es Jesús, el Señor de la historia desde el principio, y podríamos llamarle a este libro el libro de la revelación de Jesucristo. Cristo se revela a Juan para que nos lo cuente. Y estos mensajes proféticos a esas iglesias, o edictos, resoluciones, un edicto es una resolución, siguen la estructura apocalíptica de la literatura de la época. Y Cristo subraya, estoy haciendo como una vista mayor a la carta a los Efesios, Cristo subraya aspectos de lo que ya había dicho antes en Apocalipsis 1, cuando abría, que eran relevantes para la situación de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero, Él hace una serie de yo sé. Cristo 7 veces dice yo sé, afirma que Él está interesado por su iglesia, que Él conoce a su iglesia, que Él conoce a su pueblo. Luego elogia a 5 iglesias, reprende a 5 iglesias y exhorta a los creyentes a arrepentirse y a perseverar en medio de la adversidad. Por último, Jesús mismo llama a todos a escuchar el mensaje del Espíritu Santo que el Espíritu tiene para las iglesias y promete vida y bendición en una nueva Jerusalén para todos los creyentes victoriosos y perseverantes. Quédense con esta palabra, victoriosos y perseverantes. Estos mensajes, por supuesto, como les dije, están dirigidos a iglesias del primer siglo, pero representan un mensaje unificado y relevante para nosotros hoy. No deja de ser relevante para el mundo de hoy. Esas 7 iglesias del Asia Menor, Anatolia, Capadocia, lo que después pasó a ser Armenia, parte de Turquía y el Asia Menor, son congregaciones que eran reales en esa época de la historia. No hay ninguna indicación que este mensaje profético de las cartas lo tengamos que ver de manera simbólica. ¿Por qué? Porque fueron congregaciones reales que existían. El mensaje de ellas, para ellas, es un mensaje que sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue con nosotros hoy. Y es sorprendente que en esas 6 cartas, en esta y en las 6 que viene, Jesús se dirige a la iglesia con un pronombre singular, tú. Aunque le está hablando al anciano de la iglesia, al pastor de la iglesia, pero en realidad lo que está hablándole es a toda la gente, porque el pastor es el representante de todas las almas bajo el cuidado de ese pastor, pero se refiere ese tú a toda la congregación. ¿Por qué lo sabemos? Porque en algunas veces el Señor también usa, brevemente, pero usa el plural. Entonces, el resultado que debemos entender es que cada uno de nosotros, cada alma que escucha el mensaje de Jesús, recibe esta palabra como si se dirigiera directamente a él o a ella. Entonces, tomemos esta carta como que le fue escrita no a la iglesia de Éfeso, sino a Consuelo. Inés, esto está escrito para nosotros, Eduardo. Y la dirige esta primera carta a la iglesia de Éfeso. Cristo comienza elogiando a los creyentes porque hacían buenas obras, porque habían rechazado falsas enseñanzas, porque estaban perseverando. Y luego los exhorta a arrepentirse de que habían dejado el primer amor, el amor por Jesús, desvanecer. Y entonces, al haber dejado ese primer amor desvanecer, su identidad como iglesia se veía amenazada. Éfeso
Tuvimos el privilegio de estar en Éfeso el año pasado. Es la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, y era un importante centro de comercio. Hoy todavía sigue siendo una ciudad importante de Turquía. Pero en ese momento tenía toda la administración central de política y de religión, y estaba el templo de Artemisa. Eso lo podemos leer en el libro de Efesios y en Hechos. En Éfeso existía una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, y se había convertido ese templo en un objeto de adoración y culto bien difundido en ese momento. Y sabemos que la fe cristiana llegó a ese lugar por Aquila y Priscila. Pablo también fue allí cuando dejó Corintio e iba camino a Antioquía, y se quedó 2 años. Timoteo también estuvo allí y ministró en la ciudad. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque eran estrellas, eran los supercampeones del Evangelio. Aquila, Priscila, Pablo, Timoteo y Juan. Juan se relaciona mucho con la ciudad. Éfeso era un lugar muy conocido para el apóstol Juan, porque allí estuvo hasta su muerte, después de un pequeño periodo de exilio en Patmos, desde donde escribió esta carta, el Apocalipsis, pero después él vuelve y muere en Éfeso. Y allí está la iglesia de Juan el apóstol. También allí, obviamente, porque estaba la casa de Juan, murió María, la Virgen María, la madre de Jesús, hombre, la madre de la naturaleza humana de Jesús, muere en Éfeso. Los católicos tienen un dogma de que María no murió, sino que fue asunta, no ascendió, sino que fue llevada al cielo. Entonces, que no sufrió la muerte. Realmente me puse a pensar, y ellos adoran a María, ¿cierto? Pero me puse a pensar de que ese dogma podría ser cierto y no nos afecta la teología, porque también Enoc fue asunto, y nadie adora a Enoc. Ya hubo otro ser humano que por caminar rectamente delante de Dios en el Antiguo Testamento se nos dice en la Biblia que no conoció la muerte, que caminó con Dios. Puede ser que Jesús, por gracia, que Dios por gracia, se haya llevado a María, pero eso no da derecho a adorarla, porque toda la Biblia está en contra de eso. Entonces allí se establece, y ellos adoran esa casa de María. Yo les tengo que decir a los hermanos, esta no es la casa de María, en realidad María vivía acá, pero era Juan. Acuerden que cuando el Señor estaba en la cruz, le encomendó que la cuidara, y Juan, a partir de allí, la llevó a vivir donde él estaba. Este es un paréntesis a la carta que no tiene nada que ver con la carta, pero por ahí. Para no ponernos a discutir en las cosas que no se entienden, yo digo, aproximémonos a los hermanos católicos desde lo que nos une. Entonces, si ellos creen en la asunción de María, porque fue un decreto del 1800, fue ahora, muy cercano a nosotros, y bueno, no viola el orden bíblico, porque a Enoc le pasó lo mismo. O sea, yo hasta ahí no tengo problema. El problema mío es que María sea madre de Dios. Ese es su problema, porque si Dios tuviera madre, no sería Dios. Y si María, además de ser buena, hubiese sido concebida sin pecado, no hubiésemos necesitado a Jesús. Esas dos cosas son las que la tradición va por encima de la Biblia. Bueno, vuelvo al tema. Y le dice en un elogio, conozco tus obras, tu trabajo duro, tu perseverancia. Nos hace acordar el libro de Tesalonicenses que vamos a empezar este jueves, de las virtudes, el trabajo, la dedicación, la perseverancia. Qué bondadoso que es el Señor, que empieza el mensaje con palabras de elogio. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? Porque a veces nosotros vamos directamente a lo que hay que corregir. El Señor no. Para empezar, les dice que era una iglesia que servía, que estaba tareada haciendo la obra del Señor. Sin lugar a duda, el horario semanal de esta iglesia estaba lleno de actividades. Era una iglesia que se sacrificaba, porque la palabra
trabajo significa esfuerzo a punto de agotamiento, y entonces los creyentes de Éfeso pagaron un precio por servir al Señor. Era una iglesia firme, porque esa palabra paciencia asentada lleva un significado de perseverancia bajo prueba. Seguían siendo pacientes aún en medio de la prueba. Seguían avanzando como pueblo cuando era difícil avanzar. La iglesia de Éfeso era distinta. ¿Por qué? Porque se nos cuenta, por ejemplo, en 2 de Juan 7, se nos dice que examinaban con cuidados a quienes los visitaban, a los ministros que los visitaban. Ya Pablo había advertido a esos ancianos que iban a venir falsos maestros, que iban a levantarse inclusive adentro de la iglesia, y Juan les había instruido a que prueben todos los espíritus. Eso lo podemos ver en las cartas de Juan. Porque es verdad, Satanás a veces tiene sus propios falsos ministros que envía a las iglesias, pero las iglesias, a través de la palabra, tienen que estar alertas para detectarlos y para rechazarlos. Y acá vuelvo a las preguntas del crucero. Si usted supiera, muchos de estos hermanos, de años en el Señor, pero escuchan tantas cosas en las redes sociales, en la internet, que es muy difícil para un pastor después tratar de poner todo junto. Pastor, una pregunta. Pastor, cuando el Señor venga y cuando seamos transformados, hay un pastor que dice que vamos a seguir teniendo sexo y procreándonos. Y conozco al pastor que lo dice para colmo. Saca. Es por allá por México, Esteban, pero no te voy a decir el nombre. Pero bueno, mucha gente las pregunta y yo digo, ¿y cómo llevas adelante una iglesia con un montón de gente que tratan de interpretar o poner cosas que la Biblia no dice adentro de la Biblia? Y escuchan, pero la misma palabra dice que Satanás va a mandar a esa gente, a esos que confunden. No sé, tantas preguntas que hemos tenido, que digo, pero es tan sencillo de contestar solamente usando la Biblia. Bueno, los cristianos de Éfeso se ve que se habían apartado de esas doctrinas y de esas obras falsas, porque lo dicen. Pero el Señor, después de hacer ese elogio, les reprocha que esta iglesia atareada, separada, sacrificial, que tenía problemas dentro de la iglesia, había abandonado el primer amor, tenía un problema en el corazón. Exhibía todas las obras, trabajo, paciencia, pero no exhibía el amor de Cristo como motivación para hacer esas obras. Lo que hagamos para el Señor es muy importante, pero el por qué lo hacemos es mucho más importante. ¿Lo hacemos por amor a Dios? Y entonces le reprocha que habían dejado ese amor que tenían al principio, el amor a Jesús. Y no solamente el amor a Jesús, según Efesios 5:2, el amor de los unos por los otros. La devoción a Cristo, que caracteriza al que recién se convierte, pareciera la relación de luna de miel del esposo y la esposa. Pero a veces pasan cosas que después va pareciendo que ese amor se enfría. Y no es así. La relación nos debería afianzar en el amor, a pesar de los problemas. Cuando el esposo y la esposa empiezan a darse por sentado el uno al otro y se vuelven rutinarios, es allí cuando el matrimonio corre peligro. Y así es cuando la iglesia corre peligro, cuando damos por sentado que los hermanos no necesitan nada, que no necesitan amor, que yo no tengo nada para darles. Y entonces el Señor le dice, arrepiéntanse, hagan esas cosas buenas que hicieron al principio. Se había metido la teoría de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Cuando vayamos a la iglesia de Pérgamo, por ahí la hablamos con más detalle, pero en realidad era una secta herética. Fueron los que separaron
Fíjense, desde allí, desde Éfeso, es lo que ahora se conoce como el ministerio clerical y los laicos. Cuando la Biblia nunca dice eso. Cada uno es rey y sacerdote. Estos lo separaban. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo hacían, pero los nicolaitas lo hacían. Se enseñoreaban sobre la iglesia. Creían que algunos eran los iluminados. Concluyo con esto. Éfeso hizo todo, pero se descuidó en la razón. Esa iglesia de Éfeso, esa asamblea, que iglesia significa asamblea, escuchen esto, había disfrutado de un liderazgo estelar, de los mejores, Pablo, Timoteo, Juan. Pero el Señor les recordó que Él tenía el control y colocó a las estrellas, a esas estrellas, en el lugar que el Señor le plujo, debajo de Él. Qué fácil que es que una iglesia se enorgullezca por los líderes que tiene. Y a veces tenemos que pedir perdón de creer que tenemos los mejores líderes. A veces se nos olvida que los pastores y los maestros son así porque recibieron esos dones del Señor y que son por gracia de Dios. No somos mejores. Gracias a Dios por los pastores que hemos tenido. Gracias a Dios. Pero no me da derecho a descalificar a los otros. Eso también lo aprendí de ese pastor. No me da derecho a idolatrar al pastor. Hoy se trata a los pastores como ídolos, como el gran siervo, como el ungido. No me toquen al pastor como que no te toquen al pastor. Los creyentes de Éfeso habían tenido a los mejores. Algunas iglesias hoy necesitan que se les advierta que adoren más a Jesús y menos a su pastor. Y como esto está grabado y va a quedar en las redes, no me voy a rectificar. Mucha gente adora a los pastores. Hacen idolatría con su pastor. Es muy distinto, creo, a lo que nosotros hacemos cuando señalamos las virtudes de un pastor. Me encantó que hayan ido a ver a Chuck. Yo fui muy bendecido por Orville, pero también fui muy bendecido por todos los libros y por el ministerio de los Swindoll. Y qué bueno que se haya retirado de la carrera. Hoy está dando su último mensaje. Limpio. Accesible. ¿No? Porque otros son inaccesibles. Bueno, Éfeso era un pueblo que perseveraba, que sufría, que soportó las cargas, que siguió trabajando sin desmayar y todo lo hizo en el nombre de Jesús, sin que importe cómo, porque si alguien de nosotros tuviera que juzgar esa congregación decimos a uno, pero Dios tiene un diagnóstico diferente. Simplemente pensemos esto. Es posible que estemos sirviendo, sacrificándonos o sufrir por el nombre de Jesús y no amar a Jesucristo. Ojo con eso. Los creyentes de Éfeso estaban tan atareados manteniendo esas tareas y la separación del mundo que los rodeaban que descuidaron la adoración. El trabajo, el activismo, no es sustituto para el amor. Y tampoco la pureza es sustituto de la pasión. La iglesia de Dios debe tener ambas cosas para agradar a Jesús. Trabajo y adoración. Cuando leemos la epístola de Pablo a los Efesios, vemos que él les dice también, tantas veces habla del amor, tantas veces habla del amor. Pero la iglesia que pierde el amor por Jesús, y el amor por Jesús es el amor por la gente que Jesús ama. Esa iglesia que pierde su amor pronto va a perder la luz y va a dejar de ser relevante, por más sólida doctrinalmente que parezca ser, porque le falta el motor, esa unción. Y dice el Señor
que en ese sentido la iglesia de Éfeso se descuidó, fue descuidada. Estaba formada por creyentes descuidados que descuidaron su amor a Cristo. Y cierro con esta pregunta para nosotros hoy. ¿Somos nosotros culpables del mismo descuido? Que el Señor nos bendiga y los bendiga ricamente. Amén. Amén. Primera carta a los Efesios. Cuídense.